Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? Bueno, en este video vamos a hablar de inteligencia emocional. Y para hablar de inteligencia emocional, eh, vamos a refrescar un poco teóricos que ya vimos antes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que las emociones son innatas al ser humano. Todos los seres humanos poseemos emociones. De hecho, en los primeros tiempos del hombre, del ser humano, sobrevivía gracias a las emociones, en especial al miedo, que es la primera emoción que nos ayuda a sobrevivir. Esto de la inteligencia emocional tiene que ver con poder conocer mis emociones y conocer las emociones de los demás. Para conocer mis emociones debo conocer primero cuáles son las que tengo habilitadas. Y en este tener habilitadas entra en juego toda una historia, toda mi historia primaria, toda la historia de mi familia introyectada en mí. Porque las emociones son algo que se desarrollan y se van aprendiendo por imitación en los primeros tiempos y con todo lo que tiene que ver con lo que hicieron, con lo que dijeron, cómo me ayudaron, etcétera, a mí. Cómo fueron esas demostraciones de emociones. Cómo demostraba mi familia las emociones. Bueno, partiendo desde ese lugar, no hay un concepto específico para lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. También teniendo en cuenta que es una ciencia, es un tema que la ciencia está tratando hace relativamente poco. Y que depende qué ciencia es la que estudie la inteligencia emocional, vamos a encontrar una definición. En bases como generales, lo que podemos ver es que las emociones, que la inteligencia emocional tiene que ver con esto, con el manejo de mis emociones, el conocimiento de las mismas y el manejo y el conocimiento de las emociones del otro, por consiguiente. Y a su vez, que son las que me ayudan a ir tras mis metas y a superar situaciones difíciles o a planificar situaciones que tienen que ver con lo placentero. Como decía, las emociones son innatas. Hay 5 que son como las principales, que es la ira, el miedo, la tristeza, el asco y la alegría. Y de ahí derivan un montón de emociones más. Estas emociones, seguramente, si en algún momento vieron la película Intensamente, está como muy bien explicado cuál es el trabajo de cada una. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer en esta clase es de poder entender para qué nos sirve esto en la psicología social. Y lo primero que vamos a plantear es que si yo me vinculo con los otros, yo me vinculo con un otro, ese otro ya tiene un manejo de sus emociones, o no. Y que tal vez es muy distinto al mío, porque podemos hablar que hay tantas maneras de vivir las emociones como personas en el mundo. Entonces, desde ese lugar y poder entender que lo que la otra persona está sintiendo o está demostrando por medio de sus emociones, muchas veces no son conscientes. No somos conscientes de cómo manejamos las emociones o cómo las administramos. ¿Por qué? Porque hay una parte que es inconsciente y es cómo las introyectamos de lo que nos enseñamos o lo que aprendimos.
Después está en nosotros poder reconocerlas y en una siguiente instancia evaluar cuáles son las que quiero preservar y cuáles no. Cuáles son aquellas emociones que siento que me hacen desgastar demasiada energía o ocupan un lugar central en mi vida, ya sea porque me traen conflictos, porque me evitan los conflictos, porque me ponen en una situación reactiva o en una situación pasiva ante un otro. Entonces, desde ese lugar lo que se puede plantear después de poder conocer esas emociones que son las que uso diariamente es cómo modificarlas o cómo aprender a utilizarlas. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. En un principio podemos decir que todas nuestras emociones ocupan un espacio primordial, ya sea porque se usen o porque no, y que son utilizadas con el cuerpo y que no son solo cosas que se piensan, sino que son cosas que se piensan, que se sienten, que se pueden materializar en el cuerpo, o sea, pueden ir a lo físico y que tienen que ver con las actitudes, con la conducta que tenemos en el diario. Y que esto tiene que ver en cómo me enseñaron a utilizarlas o cómo yo creí que me enseñaban a utilizarlas, porque también tengamos en cuenta que en el proceso de aprendizaje se puede estar enseñando una cosa y sin embargo quien recibe el aprendizaje puede estar entendiendo otra de acuerdo a su estado de ánimo, cuáles son las emociones que maneja en ese momento, cuál es la predisposición y etcétera. Entonces, una cosa es lo que nos enseñan y otra cosa es lo que introyectamos. Eso es como a grandes rasgos.